Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña una gran mujer, muy activa, proactiva, con una amplia experiencia que con sus diversos emprendimientos, que con su trabajo, ha logrado impactar de manera positiva la vida de muchas personas, cambiando su entorno e incluso la manera en la cual viven. Ella es egresada de la licenciatura en Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, con diplomado en negocios internacionales. Emprendedora, consultora, feminista, apasionada en temas de desarrollo humano, innovación social e inversión de impacto. Ha desarrollado diversos negocios y proyectos en las áreas comercial, social e incluso educativa, así como también ha impartido diversos cursos, talleres y conferencias en espacios locales, nacionales e internacionales. Actualmente también se desempeña en el servicio público como subdirectora de Fomento Económico de Saltillo, además madre de familia, entre muchas otras cosas más. Ana Ceci Mata, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy contenta, muy honrada de esta invitación y más que feliz de la vida de poder platicar con ustedes. Nosotros encantados, sabemos que tienes también una agenda ajustada, entonces el que puedas estar aquí con nosotros platicando un poco más acerca de todo esto que tú haces, cómo lo haces, cuál es el impacto que tiene, es para nosotros de mucho valor. Para iniciar, Ana Ceci, platícanos, ¿cómo inicia este gusto por el emprendimiento en tu vida? Tú eres mercadóloga del TEC de Monterrey, Sí. egresas y te decides dedicar al 100% del tema del emprendimiento, ¿o cómo fue ese camino? Fíjate, yo creo que, digo, sí me considero emprendedora porque siempre he estado como muy activa donde me pongas. El emprendimiento es no nada más poner un negocio, o sea, el Claro. emprendimiento es en donde estés, en tu casa, si estás adentro de una empresa, pues también estar cambiando, creando, eso es emprender. Sí. Y obviamente vengo de una familia empresaria, entonces mi papá tenía negocio, tenía tiendas de bicis, entonces varias tiendas y bueno, pues así fue lo traigo en la sangre, ¿no? Eso no de vender, sino realmente de administrar, de poder, pues sí, estar ofertando algo, cómo lo publicas, cómo lo pones, o sea, esa parte me gusta. Cuando decido estudiar mercadotecnia, para mí fue muy difícil porque mi papá era contador. Ok. Entonces, me gustan mucho también los números, pero yo decía, un plus, o sea, ya obviamente estaba la parte de contador público, pero hay algo más que pueda complementar. Entonces, bueno, estaba de moda en aquel entonces la licenciatura de Mercadotecnia. Pero ahorita la verdad es que creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y bueno, y muy relacionado a eso, es que acabo de terminar ahorita la maestría en Maestría. desarrollo humano. Y precisamente, aunque uno no lo visualice a lo mejor en ese momento así, está muy relacionado porque es entender a las personas para poder ofrecer lo que tú estés vendiendo o lo que tú estés haciendo. Todo nace, todo parte de las personas. 100%, porque al final es hacia donde va dirigido cualquier producto, ya sea material o en cursos o en cualquier forma, pero siempre dedicado directamente a la persona. Y ahora platícanos acerca de tus consultorías que también manejas, en qué se enfocan, cuáles son los servicios que se ofertan. Pero te voy a platicar un poquito. Primero tuve una cadena de tiendas Ajá, aquí en la ciudad de Saltillo. Yo creo que ahí fue donde me gustó muchísimo la parte de la consultoría. ok. Pero primero fue, bueno, digo, vengo de familia emprendedora, Ujú. empresaria, y hay algo también importante, porque también la parte de mucho de ser feminista y de apoyar e impulsar a Sí. las mujeres viene de ahí, porque mi papá fallece cuando yo tengo 22 años. Entonces, pues adivina quién se queda enfrente del negocio. Entonces, mi mamá estuvo con mi papá, él le detectaron un tumor de cáncer en el cerebro. Mi papá estuvo un periodo pues en casa, mi mamá se queda al tanto cuidándolo y me dice, mijita, pues hay que entrarle al negocio. Entonces, yo recién graduada, entonces yo veía, me pasaba el contador así, los estados financieros, y decía, claro que yo lo vi, o sea, claro que sé que es un estado de resultados, lo acabo de ver en la escuela, pero o sea, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo tomas las decisiones? Esa parte, ese discernimiento era el que no tenía. Entonces, pues bueno, fue como todo esto de administrar, inclusive después cerramos algunas tiendas porque no eran
tan rentables porque era un mundo de hombres, Ya. ¿sí? Entonces inclusive tuve proveedores que me decían, no, es que a tu papá le vendíamos tanta cantidad, ¿verdad? Pero pues no te lo vamos a vender a ti. Yo, ¿por qué ¿Cómo? no? Así me lo decía. Haciendo exactamente el mismo negocio El y mismo todo. negocio, todo iba bien, no habíamos bajado las ventas, me dijeron, obviamente la temporada fuerte era diciembre, Ajá. y así me dijeron, no, yo no sé si era porque era mujer, si porque estaba joven, y pues porque no confiaban, punto. Ese fue, para mí ese fue el detonante. Entonces, para mí, para mi mamá, digo, mi mamá ya después que ya fallece mi papá, pasamos esta etapa de duelo, mi mamá se vuelve a incorporar, le digo, hay que tomar decisiones, o sea, se nos está yendo de las manos porque no confían, porque están, ya no nos están vendiendo igual, aunque yo tenga la capacidad para vender, no nos están surtiendo, entonces llega la gente, no tienes producto, esto, o sea, baja el sello no contiene, le decía Sí. yo. Entonces, bueno, ahí tomamos, le digo, claro, nos acercamos con algunos compadres y amigos de mi papá que nos aconsejaron y empezaron a ver ya, ahora sí que analizar los estados financieros y nos decía, oye, vas bien, pero viendo a futuro, esto te vas a ver una condición difícil, más vale ser precavidos y tomar decisiones, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Finalmente encerramos las tiendas que no eran en locales propios y nada más dejamos las que eran propios, ¿no? Después ya mis hermanos intervinieron, ya empezaron, pues mis hermanos es que yo les llevo al que sigue de mis 5 años. Entonces, bueno, pues ya fue toda esta parte, ¿no? Pero yo creo que de ahí viene la administración, el manejo de la gente, el que te tienes que tomar de armas y sobre todo siento que ahí fue el impulso para mí de aunque seas mujer, que no te dé miedo, que no te dé esta parte de sentirte intimidada porque hay puros hombres, porque a mí me tocaba y ni me sigue tocando en muchos foros donde soy la única mujer. Y que ese es un tema fundamental que se sigue viviendo, como bien lo mencionas, al día a día y en diversos ámbitos, en el ámbito comercial, en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial, incluso el servicio público, que ese, bueno, ya por leyes se ha tratado de regular un poco más, pero en los otros donde no existen esta clase de regulaciones es más difícil. ¿Qué se le podría decir a una mujer que trata de abrirse paso en estos ámbitos y que todavía sigue topándose de esta manera con un sistema que, pues hay que decirlo, en muchas partes es machista y patriarcal y que no permite que las mujeres y que cuando llega una mujer que está al mismo rango, por así decirlo, o incluso por encima, por alguna razón les causa algo que tratan de impedirles su ascenso? Sí, mira, para mí yo creo que el mensaje para las mujeres es hay que creérsela, porque muchas también de las cosas que sucede y ya muchos estudios lo comprueban, como venimos de esta cultura, ¿verdad? Donde tú te quedas en la casa, en los negocios, ¿para qué vas? No la vas a hacer. Entonces, ya tenemos ese mindset ya muy establecido. Entonces, hasta que no viene algo que te hace, ¿verdad? Que te pone en esta condición de tener que emprender, o pasas por un divorcio, pasas por el fallecimiento de tu esposo, o situaciones difíciles que son las que dices, híjole, o sea, no me queda de otra más que lo tengo que hacer. Pero creo que va para dos cosas, o sea, también a los hombres es empezar a ver la perspectiva de género, o sea, si realmente, y también, hay un filósofo que habla sobre si quieres crecer a un país, capacita y apoya a tus mujeres. 100%. ¿Por qué? Porque movemos mucho de la toma de decisiones, de las compras que se realizan. Entonces las mujeres y aparte hay otra visión, otra perspectiva, ¿sí? Cuando hay mujeres integradas en un consejo, cuando hay mujeres integradas en todos los ámbitos, pero a nivel de toma de decisiones. Sí. Entonces, bien decimos, cuando el primer punto sería, pues como mujeres hay que creernos la que sí podemos, que tenemos las capacidades. Si te sientes insegura, pues hay que capacitarnos. No hay otra más que capacitarse. Estudiar, leer, seguir a las mujeres, quiénes son tus role models, que yo le llamo, o sea, quién te gusta, a quién te gustaría parecerte, y que sean ellas la parte, digo, buenas, ¿verdad? No tanto, también hay muy buenas influencers, te digo, que se capaciten y que son, yo en verdad
digo, más siendo mercadóloga, no puedes decir que hablan de pura información que no es relevante. La verdad es que hay mucha información muy relevante, muy padre, y que finalmente tienen el feeling de lo que está pasando con la gente, porque están muy en contacto. Entonces, para mí, te digo, yo sí creo que eso es parte de las cosas que está revolucionando ahorita. Además, venimos de 2 años de pandemia, etcétera. Pero bueno, para no salirme del tema en cuanto a las mujeres, es esta parte de sí creérnosla, o sea, créete que sí puedes, que sí eres merecedora de tener un puesto con ese sueldo que tú estás esperando y que todo lo que quieres lo puedes lograr. Es que tenemos ese sentido de culpabilidad porque los hijos, entonces los dejamos, ya los mandé a la guardería. A ver, los hijos, ahí sí hablo en cuanto a tiempo de calidad y a lo mejor está muy trillado, pero en la medida que nosotros nos vamos haciendo mucho más eficientes y vamos viendo nuestras actividades del día a día, nosotras mismas podemos manejarlo muy bien la agenda. Sí. Entonces y ahorita es muchísimo más fácil porque hay tanta app para todo. ¿Quieres dormir bien? Hay una app para dormir bien. Que no te despierte, que te calcula tus ritmos de sueño, inclusive que te despiertas y tú pusiste el despertador a las 7, pero a las 7 estás en el sueño profundo para que no suene y suene cuando ya estés en el un poquito más tardecito, Sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, para todo, de tiempos, de productividad, para todo hay herramientas. Sí. Hay que encontrarlas las que son mejor para nosotros. Yo ahorita estoy lidiando con justamente de cómo trabajo en servicio público, también pues tengo mi consultoría ya de muchos años, y también estoy en el ámbito educativo en un programa que es sabatino. Sí. Entonces, como encontrar todos esos espacios y ver qué tiempo le vas a dedicar, pues es esencial, ¿no? Entonces, esa parte de que las mujeres no somos superwoman, porque no lo somos, simplemente es una eficiencia de nuestro tiempo. Sí. Y a nuestros hijos darles ese tiempo de calidad y no sentirnos culpables, porque es esa síndrome del impostor en el que no me la creo, no lo hago, todo esto nos va llenando. Entonces, al contrario, y hay que seguir adelante. Te digo, hay muchos role models, hay muchas personas que están haciendo cosas increíbles y que hay que aprender de ellas. Entonces, yo siempre digo, hay que abrirse a las oportunidades. Yo ahorita te platico una historia muy padre con ese aspecto en abrirse a las oportunidades porque tengo una historia muy linda. No, y lo que dices 100% de acuerdo, porque también como hijos, por supuesto que nos gusta convivir con nuestra madre, pero también nos encanta verlas plenas y haciendo lo que les gustan, que ellas se sientan felices ejerciendo ya sea la profesión o los hobbies o lo que sea que ellas quieran hacer como mujeres, porque no únicamente son nuestras madres, son también mujeres que también tienen sueños, tienen metas, tienen ilusiones, y qué bonito es ver que nuestras madres vayan y luchen por ellos, porque también el tema de sentir que de alguna manera puedes llegar a ser un lastre, que yo sé que ellas no lo manejan de esa manera, pero no es algo padre, sino que el tema del equilibrio que mencionas es fundamental y que, reitero, no es sencillo por el contexto, por la cultura que ya mencionabas, en la cual nos hemos desenvuelto desde hace muchísimos años, desde siempre, pero también es bonito ver que poco a poco va cambiando con el esfuerzo de muchas mujeres que se están levantando, que están alzando la voz y que están también luchando por sus sueños, tratando de romper todos estos techos de cristal y todos estos estereotipos ya preestablecidos. Pero por favor, platícanos esta historia de abrir las puertas. De abrir las puertas. Fíjate que bueno, no voy a decir ni los años, ni en qué año fue, ni nada, pero bueno, cuando tenía las tiendas, me llegó un sobre a la tienda y resulta que hay una convocatoria para una beca. Entonces, bueno, yo lo llené, dije, qué raro, porque no supe realmente quién me lo había mandado, simplemente llegó a una de las tiendas, estaba mi nombre, obviamente las tiendas en aquel entonces estaban a mi nombre, todavía no estaba la razón social. Y entonces, bueno, en la convocatoria, y era una beca en línea. En aquel entonces todavía no se acostumbraba mucho, pero era de la empresa, era un programa que manejaba Goldman Sachs, que es una financiera a nivel mundial, de capacitar a 10,000 mujeres en el mundo en formación empresarial. Wow. Entonces, bueno, ya lo lleno, todo, se manda y, bueno, pues me escogen. Éramos 100 mujeres de México y Centroamérica para tomar esta formación. Duró 8 meses y lo único que había que pagar, si querías, era un viaje a la mitad. A los 4 meses había un viaje para conocernos y la graduación, que también iba a ser en la Ciudad de México. Entonces también, si
podías, era lo único que tenías que pagar, ¿no? Todo lo demás estaba financiado por Goldman Sachs. Entonces, bueno, fue una experiencia que para mí fue un parteaguas en mi vida, porque conozco muchísimas más mujeres empresarias en todo México. Y gracias bueno, es toda una larga historia, para lo que voy para platicarte esto de las oportunidades, es que también conociendo ahí a mujeres, les decía yo, ¿cómo le hacen para tener financiamientos? O sea, y todo es un tema, ¿verdad? Pero en aquel entonces yo decía, oye, ¿cómo le hiciste tú? Pues con un financiamiento me lo dio acá, pero acércate a alguna asociación de mujeres que debe haber. Entonces yo llegué aquí a Saltillo, busqué, encontré una, perfecto, me dicen, ya puedes integrarte. Y me dicen, oye, tenemos un evento en Toluca en 15 días. Y yo estoy puesta, claro que sí, allá voy. Entonces me uno, estábamos en el evento, eran 800 mujeres y recuerdo que decían entre conferencia y conferencia, los que quieran participar en una comida en un evento para que lo va a hacer Grupo Carso. Y yo no sabía qué era eso. No sabía quién era Grupo Carso, pero yo dije, claro que sí. Yo veía a todos que nadie hacía y contestaba la encuesta. Y decía, qué raro que no, o sea, pues no nos cuesta nada, pues hay que llenar la encuesta. Yo llené y todo. Y como buena estudiante, porque sí soy media ñoña, de repente, empecé a poner, bueno, venía mucho como preguntas de cuánto producía y yo comercializaba, no producía. Entonces hice mis aclaraciones y todo. Total, se acaba el evento, todo muy bien. Y a los 3, 4 días me hablan de México y me dicen, oye, pues fuiste seleccionada de las 50 mujeres para tener una comida con Carlos Slim Domit. Wow. Y entonces yo, la verdad que muy incrédula, dije, ¿es verdad? O sea, no creo, a ver, como que... Aquí. Sí, así. Y entonces, en aquel entonces me dice el papá de mis hijos, me dice, oye, pues, ¿qué pierdes? O sea, compra el vuelo, no, o sea, visites algún proveedor, si esto no es cierto, y no pasa nada. O sea, lo peor que pudiese perder, pues, es el boleto de avión, ¿no? Y yo, pues, sí. Entonces, me arranqué ese día, y pues, efectivamente fue esta comida con Carlos Slim Domit, y es fecha que existe una comunicación empresarial, y es algo que la verdad para mí marcó mucho la diferencia, porque aparte una persona que admiras, una persona que te explica cómo está a nivel mundial la situación con la tecnología, que en aquel entonces es lo que estaban introduciendo toda la fibra óptica, todos los retos que había, que tú como empresaria, pues dices, a mí que me sale en el internet, ¿verdad? O sea, y ya, sí. y no funcionó, la verdad es que no te pones a ver todo lo que está detrás, pero bueno. Entonces, eso es a lo que voy, esa experiencia es siempre, siempre aprovecha esas oportunidades, o sea, está alerta a esas oportunidades y que no pierdes nada, el no ya lo tenemos ganado. Exacto, sí. Y cuántas veces no nos cerramos nosotros mismos las puertas que ahí están enfrente de nosotros, pero tal vez por pensamiento de autosabotaje o por no quererlo hacer o por desidia o por procrastinación, las dejamos a un lado, pero ahí están y que te pueden abrir estas puertas. No me imagino una plática de ese estilo, también el enfoque de nivel global, como ya lo mencionabas, que se puede llegar a tener y que es una perspectiva completamente diferente y que problemitas que tal vez para nosotros podrían parecer ahorita macro, en realidad ya viéndolos desde esa perspectiva nos damos cuenta de que no eran tan grandes y que la solución estaba aquí a la vuelta de la esquina, que se podía ver de una manera diferente. Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es una gran historia. Y ahí fue donde hice mi primer pitch de ventas. No sé si sepan lo que es el pitch. Por favor, platícale para la gente que nos está escuchando, claro, por si alguien por ahí todavía no sabe lo que es un pitch de ventas. Un pitch de ventas es cómo te vendes en muy corto tiempo, en 1 minuto, dependiendo a qué audiencia estás, pues puede ser en 1 minuto, en lo que vas y bajas y subes el elevador de 10 pisos, o bien si estás ya haciendo un pitch para tu emprendimiento y estás buscando socios o estás buscando inversionistas, pues aquí ese es el pitch de ventas que le llamamos, ¿no? Entonces hay de 10 minutos, 5 minutos, dependiendo de la convocatoria también, hay de mucho tiempo. Pero el que a mí más me ha servido, y justamente ahí fue donde yo, de hecho no se le llamaba pitch, o sea, nos dijeron, prepara una presentación y tienes 1 minuto para decirle a Carlos Slim de qué se trata tu negocio. Wow. ¿Sí? Y solamente puedes llevar one page, o sea, una hoja con toda la información, ahí lo que quieras poner de tu negocio. Solamente una hoja, no más. En un folder, un folder y tu tarjeta de presentación y la hoja.
no hay más, no UCBs, no, bueno, no se usaban a UCBs creo que en ese entonces, ¿verdad? Pero bueno, no el disco, no nada. Entonces, era como, ahí fue la primera vez que yo tuve que pensar y volver a pensar y nada más 1 minuto, se fue muy claro, 1 minuto tienes. Entonces, bueno, así fue. Entonces estuvimos en la mesa, estuvimos en México, en el edificio de Grupo Carso, una comida, 50 mujeres y una mesa de todos los directivos, tanto de toda la compañía. Estaban ahí desde el director de los bancos, el de comunicaciones, el de los restaurantes, o sea, estaban todos los directores. Entonces fue muy padre porque pues todos estaban escuchando. Tú te das 1 minuto, empieza tu tiempo, lo dices, muchas gracias, pasabas con él, entregabas tu one page y te regresabas a tu silla. Ok. Entonces, ahí fue mi primer pitch de ventas. ¿Y cómo fue la preparación para ese pitch de ventas si nunca lo habías hecho para poder sintetizar todo lo que significa un negocio, todo lo que significa tu empresa, lo que tú haces en una sola hoja y en 1 minuto de venta? Porque 1 minuto se va rapidísimo. Y es que ahí es lo importante. Entonces, de hecho, muchas de las conferencias que doy es justamente el de pitch, porque ya ahorita también con mi consultoría, que es más de innovación social, pues es cómo vender tu causa. Entonces, sí, hay toda una preparación y hay que hacer todo un modelo de negocios para que realmente puedas encontrar cuál es tu propósito. Y lo platicábamos ahorita con la cuestión de los podcasts y toda esta parte, y saber, ¿cuál es tu propósito? ¿A quién le quieres llegar? ¿Y qué quieres venderle? ¿Por qué quieres que te escuche? ¿Por qué quieres que te compre? Entonces, si tú a través de todo este modelo que hacemos, que también es una metodología muy linda, que es el modelo Canvas, es una metodología muy linda de emprender y de innovar y de, bueno, pues, a mí me sirve hasta para las cuestiones personales, lo utilizo, porque mapeas en este Canvas, pues todo lo que interviene. Y sobre todo, lo más importante es la propuesta de valor. ¿Qué le entregas a la gente que da un valor diferente? ¿Sí? Wow. Entonces, ahí está, es como este regalo que le das a la gente. Dices, no, pues por eso está súper padre su emprendimiento, por eso tuvo éxito, porque hay una propuesta de valor bien definida, muy clara y que la gente es lo que necesita. Y eso la definición de los objetivos, porque muchas veces iniciamos un viaje, nos subimos a un barco y no tenemos claro hacia dónde queremos llegar, ni quiénes queremos que se suban a ese barco. Simplemente decimos, aquí está, vamos a navegar a ver a dónde nos lleva, pero es importante el tema de poder definir esos objetivos para poder llegar con mayor claridad hacia ellos sin también divagar con otras cosas y que también la gente a la que le estemos hablando sepa exactamente qué es lo que queremos de ellos, qué es lo que le queremos dar, qué es lo que les queremos brindar. Y si ahí tú le unes vas a solucionarle algún dolor, pues obviamente te lo va a comprar casi en automático. ¿Qué tan común es dentro de la consultoría que te topes con que de plano la gente está perdida cuando inicia un emprendimiento? O sea, que hay que empezar casi que de cero. Muchos. Sí, muchos. Que la mayoría. Precisamente, no la mayoría. Yo creo que hay de todo, pero aquí, por eso cuando hay pitch sobre emprendimientos donde están buscando inversionistas, una de las primeras cosas en la que te fijas es en el emprendedor. Sí, o sea, eso obviamente tiene que tener un buen modelo de negocio, tiene que ver una factibilidad financiera, de mercado, etcétera, pero lo más importante es la persona. Entonces, ahí va. ¿Por qué crees que terminé en una maestría de desarrollo humano? Aparte de muchas otras cosas que hago, pero ahí es donde yo encuentro como para mí el servir en mi propósito de vida. Entonces sí, impulso a las mujeres, pero a mí me gusta servir, o sea, y cómo lo hago es, oye, lo que pueda que esté en mis manos, poderte ayudar, así sea un contacto, así sea una recomendación, así sea el darte ánimos, eso es lo que voy a hacer. Para mí es un propósito de servir. Y obviamente el amar también, y es un lema también de la universidad, entonces todo va alineando, todo se va alineando. No, y al final se ve reflejado, o sea, se ve reflejado cuál es el último propósito tuyo en lo particular, porque sí, desde cualquier ámbito en el cual estás, que son variados, pero siempre está el poder servir, el poder contribuir, el poder empoderar, el poder que la gente dé su plus, o sea, una mejor versión de ella misma.
ahorita que lo mencionaste, el tema educativo, ¿cómo llega este aspecto a tu vida, el también servir desde esta otra trinchera? Venías del emprendimiento, de la consultoría y demás, pero ¿cómo llega esto de quiero hablarle a una persona o a un grupo de personas directamente para tratar de ayudarlos a crecer desde este punto? Bueno, la iniciativa de la universidad es, trabajo en la Universidad Carolina y Ujú. tenemos un programa que se llama Universidad del Trabajador. Realmente, digo, no fue idea mía, es un programa que ya tenía la universidad, que lo estaban apenas arrancando, pero finalmente este programa es para trabajadores de la industria, es para personas que ya están trabajando en la línea de producción Ok. y que normalmente ellos tuvieron que irse a trabajar y ya no terminaron la prepa, mucho menos pensar en una carrera. Hay varias, ya hemos estudiado por ahí, investigado todos estos, por qué dejas tu carrera trunca o por qué dejaste de estudiar. Y mucho es, pues porque mi papá no estudió. Entonces, pues yo lo básico que me pedían y luego ya me fui a trabajar. Pues, ¿por qué? Porque ya tuve una familia, entonces pues ya a trabajar. Entonces hay muchas cosas, ¿no? No es nada más de que no hay un servicio educativo bueno, no, Ujú. es realmente muchos factores. Claro. Pero lo que sí es una realidad es que hoy por hoy hay muchísimas personas que no tienen estudios. Entonces, para poder cambiar y haber una movilidad social, ¿sí? Partimos de la educación. Ese es Claro. otro de mis lemas. O sea, si realmente quieres cambiar el mundo, la base es la educación. Entonces, bueno, me invita un gran amigo, el rector. Habíamos coincidido porque yo, después de tener esas tiendas que les comentaba, después me divorcio y decido traspasar mis negocios y dedicarles más tiempo a mis hijos. Y en ese, pero como buena mamá activa, o más bien no se queda tranquila, me habló una amiga y me dice, oye, fíjate que estoy buscando directora para una fundación comunitaria, el consejo, entonces, como ves, es de 9 a 3, entonces te va a quedar tiempo, etc. Entonces, bueno, ok, claro que sí, Vale. aparte, y eso otro mundo, o sea, todo lo que es se le llama tercer sector Sí. o organizaciones de la sociedad civil o todo este mundo de ayuda, de apoyo, porque no nada más la función de las organizaciones, sino las personas que trabajan en esas organizaciones. Es un amor al servicio. Sí. Entonces empiezo a encontrar yo otro mundo que me empieza a fascinar y que sobre todo venir de la parte de emprendimiento, de dar clases, de toda esta parte, imagínate que entrar a este mundo y dices, oye, ¿cómo estas herramientas puedes ayudar a que se profesionalicen estas organizaciones? Y ahí es cuando creo también un modelo, que el modelo de negocios, hay un modelo social de negocios, o sea, para negocios sociales. Ok. Y ahí hago yo toda pues es una metodología, pero ya muy específicamente para organizaciones de la sociedad civil, creando un impacto, agregándole un poquito cambio al modelo de Alexander Osterwalder, que es el creador del Canvas. Entonces, pues toda esta parte me empieza a apasionar y cómo puedes sistematizar cuestiones para que pueda ser mucho mejor. Y ahorita es algo que es una realidad, o sea, yo en aquel momento me acuerdo que fui, el DIF Coahuila Ujú. me contrató para llevar estas asesorías y yo platicaba con organizaciones, eran como 120 organizaciones y el DIF no podía creer la gente que estaba ahí, me decía, es decir, van 3 horas y nadie se ha salido de tu taller. Yo decía, pues es que esta es información de valor, es que es Claro. realmente lo que va a venir sucediendo. Y algo crucial que ahí me decían, es que, bueno, uno, porque ellos iban, porque había un apoyo, en aquel entonces había unos ciertos apoyos que se hacían a través del gobierno del estado, Muy entonces bien. ellos tenían que asistir a fuerzas a estas talleres, sin embargo, pues bueno, iban, cumplían y hacía como Adiós. que sí, y ya me salía, ¿verdad? Pero por eso estaban muy asustadas, como y siempre, o sea, estaban allí una hora cuando mucho y se salían. Entonces no podían creer que estuvieran todas las 120 organizaciones, todavía ahí 3 o 4 horas, pero el tema era, si tú no puedes, porque le decía, no puedes depender de que el gobierno te dé apoyo, Ujú. porque eso no es sustentable. Tú tienes que crearte tu propia causa, algún modelo, algún programa donde puedas recabar fondos para que tu asociación sea sustentable. Ya. Tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, y eso es mucho de lo que mi consultoría va. Es,
como tú me preguntabas, sí, pues sí, hay muchas organizaciones, pero también emprendedores que no saben por dónde. Entonces, Sí. es esta guía de poderles explicar, bueno, primero vamos a enfocarnos ya el Canvas, por eso me encanta el Canvas, Sí, porque lo puedes es aplicar en buenísimo. cualquier cosa, en lo social, en lo personal, en innovar, ya tengo algo, pero estoy sin ventas. Esto lo aplicamos y empiezas a mapear y empiezan a salir muchas ideas. Entonces, eso es otro tema de otro podcast, yo creo. No, pero sí que nos encantaría también tocar porque es fundamental, porque sí, las asociaciones, por ejemplo, pueden tener esta buena voluntad, pueden tener esta causa, unas causas muy nobles, muy dignas de perseguir y que mucha gente se suma, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlas funcionar, cómo sistematizar, como ya mencionabas, Ana Ceci, cómo poder hacer que sea funcional en el paso del tiempo y que no se quede únicamente en la intención, sino que se pueda bajar al plano terrenal y hacerlo perdurable. Igual con un emprendedor, yo puedo tener aquí mi producto o lo que yo estoy ofertando, lo que quiero dar a conocer al público, pero tal vez no tengo el sistema y ya conociendo ese sistema, pues todo se empieza a volver mucho Mucho más más. sencillo. Sí. La gente, porque sí, ojalá que pronto lo podamos abarcar en otro podcast exclusivamente para ese tema que es muy importante y que estoy seguro que le va a encantar a la gente poder conocer un poco más. Pero, ¿cómo te pueden encontrar para la consultoría? Si alguien nos está escuchando por ahí que tenga algún emprendimiento, que tenga alguna asociación, Sí. que quiera formalizar de una mejor manera, ¿cómo te pueden localizar? Innovaco, o seguirme en mis redes Así. también, Ana Ceci Mata, así me encuentran en todas las redes sociales. Bueno, menos TikTok, porque todavía no me atrevo a Pero hacer, pero próximamente, ¿sí? próximamente, porque ya Eduardo, mi hijo, ya está ahí coachándome. Pero no, yo creo que, digo, y se llama Innovaco, así nos Innovacu. encuentra también en las redes sociales. Y a través Sí, de ahí, con que escriban un mensaje, un DM, por ejemplo, sí, ahí sí, a través sí. de Instagram, y se le puede dar el seguimiento correspondiente. Así es, o me escriben también Ana Ceci Mata en cualquiera de mis redes y con todo gusto. Todo lo que sean asociaciones. Ahora, aquí lo importante de la consultoría es que nos especializamos en hacer asociaciones civiles donatarias autorizadas. Excelente. Sí, entonces Perfecto. eso es lo principal. Ok. Mis socios son abogados fiscalistas en la Ciudad de México, entonces Excelente. ellos son los que hacen toda esta parte de todo el manejo y pues garantizado que se vuelven donatarias autorizadas y bueno, empiezan también con esa sustentabilidad que tiene que tener la asociación. Y que sí es fundamental porque no es fácil una persona que no tiene los conocimientos fiscales también y en general para poder formalizar una asociación y que pueda volverse donataria, es un proceso complicado, pero qué bueno que aquí a través de Innova que lo puedan hacer. Así que si alguien está por ahí, láncense a las redes sociales y de esta manera pueden conocer un poco más. Ana Ceci, tenemos que ir a empezar a cerrar por cuestiones de tiempo, pero quisiera pasar antes de terminar a la faceta del servicio público. ¿Por qué el servicio público? ¿Cómo se dio? ¿Y de qué manera lo has podido compaginar con toda la experiencia que ya tenías, con todo este conocimiento que tú ya tienes para poderlo aplicar para el beneficio, ahora sí, de toda una ciudad? Ay, qué interesante pregunta. Pues justamente, digo, una fue invitación del alcalde a poder apoyarlo en la campaña. Yo venía también de estar apoyando en el sistema anticorrupción, Ujú. en el sistema estatal anticorrupción, que también es otra de las cosas que me apasionan y la parte de la ciudadanía, mucho por haber estado en organismos de la sociedad civil, pues aprendes toda esta parte de la ética, de cómo ser, cuestiones de rendición de cuentas, de transparencia, porque vienes de estar en esto que tiene que tener mucha claridad, ¿no? Y entonces, ¿cómo se dio? Bueno, fue esta invitación que yo obviamente dije, claro que sí. Y más que todo, la decisión que, digo, en el momento, te soy sincera, no fui muy consciente de todo lo que tenía que dejar. Claro. Yo creo que no me di cuenta hasta que ya fue, Estás ok, ahí. sí, ya ganamos, ya van a entrar. Entonces ahí fue como, o sea, ya soy servidora pública, ya viene tu nombre impreso en una boleta, ya es otra parte importante de decir, ok, ¿qué puedes aportar, no? Y justamente así fue con el alcalde, le digo, alcalde, uno de mis propósitos es servir y si yo tengo esta oportunidad, créame que no le voy a fallar.
Entonces, ahora sí que mujeres, y me dice, oye, pues está esta parte de fomento económico que necesitamos, pues creo que te mueves mucho porque, bueno, ya no terminamos, por ahí nos desviamos un poquito en Sí. la parte de lo educativo, pero bueno, era mucho porque yo venía de la creación de la Comisión de Mujeres Empresarias de Ujú. Coparmex, entonces había mucho movimiento con consejeros, con gente empresaria, y entonces por eso el rector, buen amigo, me invita a colaborar con ellos en este proyecto de la universidad. Entonces hay mucho contacto con empresas. Entonces por eso también ahí conozco la sensibilidad porque tengo más de 800 trabajadores estudiando una carrera profesional. Entonces, el escucharlos, el saber cuáles son qué retos ellos tienen, eso es, o sea, independientemente de un empresario, director de una planta, que puede Sí. tener números, producción, etcétera, el que tú platiques con el trabajador que está ahí día a día, a veces llegan de estar en el tercer turno, llegan a las 6 de la mañana sin haber dormido. Entonces, todas estas experiencias que tengo, muchísimos testimonios hermosos, como por ejemplo uno que te dice, oye, es que soy el primero de mi casa y de la casa de mi esposa en tener un título profesional. Wow. Entonces, dices, wow, o sea, estás cambiando vidas, estás transformando una familia. Y como yo les digo a las empresas, estás creando esa lealtad, porque aparte las empresas son los que los Sí, apoyan. claro. Entonces ahí, bueno, es algo de veras, ahí se crea una magia muy linda y bueno, pues esa parte de poder servir, ahí viene, ¿no? Y cuando hay esta oportunidad con el gobierno municipal, pues la verdad es que dije, está alineado a mi propósito, entonces tengo que darle para adelante. O sea, si quiero cambiar las cosas, hay que empezar a crear políticas públicas, hay que empezar a ver cuáles son las necesidades. Y entonces, pues en eso es en lo que estamos ahorita. Y vienen cosas muy padres, estamos trabajando en proyectos muy, muy padres. Hay muchas cosas, o sea, definitivamente hay mucho que hacer, pero creo que nos tenemos que enfocar a diferentes prioridades y cuestiones que el alcalde está en el plan municipal y bueno, así ha sido y esperemos que poder con esa misma emoción con lo que lo veo y lo comento, pues ojalá que también así se vuelvan realidad estos sueños y estos proyectos. Y estamos seguros que sí, porque cuando las cosas se hacen con amor, con pasión y aparte con todo este conocimiento que ya se tiene, los resultados se obtienen. Y lo hemos estado viendo en todos los meses que han pasado, hemos estado viendo el trabajo que han estado haciendo, la sinergia que se ha creado entre la sociedad civil, entre los patrones, los trabajadores y el municipio, que eso es lo importante, el poderlos escuchar para poder conocer esas necesidades y entonces impactar de manera directa con las políticas públicas específicas, que no sean únicamente políticas públicas por hacerlas, sino que vayan dirigidas realmente a hacer un cambio y que creo que lo están haciendo, al menos es la percepción que se tiene desde fuera. Entonces, felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias. Ana Ceci Mata, por último, ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Te gustaría continuar en el servicio público? ¿Te gustaría ya dedicarte únicamente a la iniciativa privada y también al tema de educación? ¿Cómo te verías? En 5 años, ay, qué 5 años. difícil, porque dime en 2, ahorita ya no puedes hacer planeaciones a 5 años. Pero lo que sí te puedo decir es seguir sirviendo, ¿sí? En el ámbito que me toque estar. Sí traigo una iniciativa en la parte de tecnología de transformación digital, porque yo veo como si no damos ese brinco, nos vamos a quedar atrás. Entonces, ahí hay muchas veces ahorita con la parte de pandemia, que si bien vino a acelerar muchas cosas, en la parte del sentido humano Ujú. hay mucho que trabajar. Hay una gran pandemia ahorita que, como lo dice el rector, que es la salud mental, o sea, la parte emocional de cómo estamos llegando, ¿sí? Y un avance tecnológico muy fuerte. Aquí hay un abismo que si no empezamos a cortar esas brechas, va a haber, o sea, nos vamos a ver muchas personas muy exitosas, muy bien, y otras personas que se van a quedar rezagadas. Entonces yo creo que ahí hay un gran, pues mucha acción de qué servir y qué hacer en ese ámbito. Entonces yo creo que por ahí,
pues va mi inclinación a poder seguir impulsando. Si es de iniciativa privada, si es de gobierno, si es en lo académico. Digo, yo veo ahorita que platicamos, dices, bueno, sí, he estado en academia, iniciativa privada, ahorita en el servicio público y en esta parte de la sociedad civil. Entonces tengo como el panorama de las 4 áreas, pero esperemos que sea seguir sirviendo y estando, y pues bueno, y siendo muy feliz también con lo que hago. Padrísimo. Ya por último, Ana Ceci Mata, para toda la gente que ya te conocía, pero también quienes te están conociendo a través de este podcast y que encuentran en ti a la role model que mencionabas al principio, a esa mujer que les puede inspirar, que ven en ti un modelo a seguir, ¿qué les podrías decir? Que se la crean. Que se la crean, que todo lo que quieran hacer, lo pueden hacer, lo pueden lograr. Y la otra es capacítate, aprende, nunca termines de seguir. O sea, esa es algo que también me caracteriza. O sea, siempre me gusta estar aprendiendo. Siempre estoy en algo. Ahorita estoy terminando uno, ya estoy inscrita en otros 2 programas que me encantan. Entonces, sigue aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y la otra, que a mí es siempre, no hay un desarrollo, sino hay una estabilidad emocional en nosotros. Entonces, siempre es primero tú, y primero tú, y primero tú. Porque si tú estás bien, tus hijos, tu familia, tu negocio, todo va a estar bien. Entonces, para mí esos son como los 3 cosas principales. Muchísimas gracias, Ana Ceci, por tu tiempo, por acompañarnos, por compartirnos acerca de tu experiencia, de tu visión acerca de diversos ámbitos. Ha sido una plática muy nutritiva, muy refrescante y muy inspiradora. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Gracias, gracias. Y esperemos que pronto nos vuelvas a acompañar de nueva cuenta porque sí hay muchos temas para tratar. Claro que sí, claro que sí. Mil gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Les recordamos que estamos recibiendo todos sus mensajes a través de las diversas redes sociales del diario para que nos escriban y con mucho gusto les estaremos dando puntual atención y seguimiento. Cuídense mucho y que sigan teniendo un excelente día.